¿Qué tal? Saludos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo Espacios para Hablar que hoy abrimos para hablar de cine canario, de cine hecho en Canarias, concretamente de una película, La piel del volcán. Y para ello nos acompaña en nuestro estudio aquí en Gran Canaria Televisión su director, Armando Ravelo, a quien ya saludamos. Buenas tardes, Armando. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos en este preestreno ya de la película? Pues muy bien, con ganas de compartir la película, ¿no? De ese regalo que empaquetas durante tanto tiempo para presentarlo al público, pues ya con ganas de mostrarlo, la verdad. ¿Qué te parece si antes de meternos en la piel del volcán hablamos un poquito de ti, aunque sea someramente que te conozcamos todos un poquito más? Resulta que tú naciste aquí, en el municipio de Telde, hace no mucho, ¿no? Bueno, depende a quién le pregunte. Hace no mucho, sí, y bueno, pues un día empezaste a escribir, a dibujar, después te metiste en 4 mediometrajes y al final te lanzaste a la piscina grande, ¿no? A la piscina del largometraje. ¿Qué se movía dentro de aquel niño teldense cuando era pequeño para que un día decidiera tomar el camino de contar historias y hacerlo como tú lo has hecho? Pues probablemente lo que se movía eran ganas de comunicarse, ¿no? Yo creo que al final todas las personas que nos dedicamos a contar historias, lo que queremos es emocionar de una u otra forma, ya sea si te dedicas al terror pues dando miedo con tus historias o si es comedia haciendo reír. En el caso mío lo que me gustaba era emocionar. Dice Guillermo del Toro, ese director mexicano tan laureado, que las emociones es el nuevo punk, donde antes los punks eran los violentos y con esa estética agresiva. Hoy en día parece que es lo contrario, que en esta sociedad tan crispada intentar buscar la ternura, buscar los sentimientos humanos más profundos, es la nueva revolución, ¿no? Uh-huh. Y yo me adhiero un poco a ese movimiento y creo que en el caso de Canarias es muy necesario que nos enfrentemos como pueblo a nuestros traumas de forma madura y de frente pues por ahí mezclando esas dos inquietudes que era el contar historias con esto que estoy contando. Y también unido a digamos, al misterio que era Canarias para mí, porque pese a que todos nos sentimos muy de la tierra, luego nos paramos a pensar y sabemos más bien poco y lo que sabemos es bastante tergiversado, ¿no? De una forma muy pueril, defendemos las playas, defendemos nuestros paisajes, cosas que nosotros no hemos hecho, eso es la naturaleza. Pero desde luego no conocemos bien nuestra historia, nuestra cultura, incluso no hemos reflexionado ni siquiera sobre nuestra idiosincrasia. Entonces esas preguntas que me hacía, ¿qué es Canarias? ¿Qué somos los canarios? ¿Qué significa? Es lo que me ha llevado a unir el cine y Canarias y dedicarme a esto. Y un día, como decíamos ahora mismo, empezaste dibujando, empezaste haciendo teatro, empezaste luego a escribir. ¿Cómo fue ese periplo hasta llegar a un largometraje? Bueno, ha sido largo, es una historia que se cuenta al revés, porque realmente cuando inicié no pensé jamás que iba a ser así, ¿no? Es como los planes, ¿no? Decía John Lennon, que la vida es lo que te sucede mientras planificas otras cosas, ¿no? Y en mi caso fue totalmente así. Yo hice un primer corto que pensaba contar un largometraje ya de una, con mucha ambición. La vida te coloca y te dice por ahí no, y entonces tú tienes que ir buscando y decidiendo, ¿no? Y en base a esas decisiones construyes y luego ves y unes todo y dices, vale, que puedo explicarlo. Pero no tenía sentido para mí lo que iba sucediendo, pero ahora sí. Y digamos que La piel del volcán en concreto es el final, la meta final de un recorrido que fui descubriendo a través de los mediometrajes, a través del teatro, a través de la novela que escribí sobre doramas. Y digamos que es como destilar todo lo que he aprendido durante tantos años, bueno, tantos 9, desde que empecé en el cine, y poder hacerlo ya a una escala más industrial, una escala más madura, en un sitio donde no existe una industria, ¿no? Que también es un poco quijotesco, pero bueno, ha salido bien, yo creo. ¿Qué te parece si antes de seguir con la entrevista vemos un poquito del tráiler? Le pedimos a nuestro compañero de realización que nos ponga el tráiler de la película y luego una vez que hayamos visto esto nos sumergimos un poco, pues incluso hasta en la ficha técnica y hablamos del género y de toda esta historia. Cuando quieras, Javier, por favor, el tráiler. El mundo es un mar donde me hundo. No sé nadarlo. Pero tú eres una isla. Y en ti habito. Pues si soy una isla, entonces no puedo ser otra que esta isla. Te acaricio. Y acaricio la piel de ese volcán.
tienes! ¡Vamos! Señora, para su casa. ¡Ya! ¡Se volvieron locos! A ver qué le digo yo a mi hermana ahora. Bueno, ella se cree que está en el mar, ¿no? Todos los días muere gente en el mar. El mar se traga las cosas. Es un caso único. Los dos aquí juntos, de épocas tan distanciadas en el tiempo. Trad kuti. Trad serve magiska. Orka magnitar. FIFA den adei. Nesi ninkurajen eskarling. Drikatana. Arrau. No. Nunca sabremos sus gustos, sus miedos. ¿Sufrió? ¿Alguna vez amó? Tú eres la tierra. Y tu piel es la piel del volcán. Pues después de ver este tráiler y volviendo a la conversación con nuestro invitado Armando Ravelo, su director, el director de La piel del volcán, Armando, ¿dentro de qué género podemos clasificar esta película? Yo diría que es un drama histórico, ¿no? Porque al final estamos, como decía antes, un poco descubriendo la historia de Canarias en el cine. Vemos, yo creo, una forma bastante poderosa de narrar nuestra historia. Ya en la novela hemos tenido grandes escritores que han pues, desgranado nuestro pasado, pero en el cine, con la salvedad quizá de los hermanos Ríos con Guarapo y algunas obras posteriores, no ha sido un género muy tratado en el cine canario, por decir prácticamente ignorado. Entonces, sí, diría que es un drama histórico, sobre todo. Hemos visto en el tráiler que hay como un poco una curiosidad, porque el lenguaje que se utiliza ya no es solo el español, ¿no? Está también, forma parte del diálogo el amasí. Efectivamente, nosotros como pueblo, los canarios, las Canarias, hemos sido una mezcla total. Digamos que el germen es esa mezcla, ese contacto violento que se produjo entre los indígenas y los colonizadores, ¿no? Europeos y africanos. Y de esa mezcla salió un pueblo que a lo largo del tiempo pues, fue adquiriendo una forma propia, única, ¿no? Y sí, sobre todo la película en la parte indígena habla de esa mezcla y ese choque de culturas que sobre todo creo que es lo más interesante, porque al final, como digo, de ahí salimos, y porque siempre que pensamos en los indígenas, popularmente conocidos como guanches, digamos que los vemos luchando contra los castellanos eternamente, ¿no? Pero realmente esos fueron 5 años en Gran Canaria y luego siglos anteriores que vino aquí ellos solos. Pero lo interesante para mí y lo que corresponde a lo que somos hoy en día es qué sucedió luego, cómo se produjo esa mezcla de los indígenas, que fueron muchos más de los que pensamos, los que quedaron y se bautizaron, y los nuevos habitantes de las islas que venían de Europa que imponían sus normas, ¿no? Y esa mezcla, cómo se dio, y eso es lo que se expone en la parte aborigen de La piel del volcán. Que por cierto, hay un detalle que a mí me gustaría comentarte, porque es muy interesante ver cómo remarcas el interés de esas 3 etapas de la historia, incluso hasta en el diseño del cartel, donde el busto que sale de perfil al principio pues está conformado por la cabeza por 3 partes, cada una correspondiente a esa etapa de la historia. ¿De quién fue la idea? Bueno, en concreto fue mía, porque yo me encargo también del diseño gráfico de la imagen. Es una cosa que siempre pido. Pues es buenísima, ¿eh? Sí, muchas gracias. Es buenísima. Muchas gracias. Siempre pido a las productoras que me dejen, porque es una cosa que me gusta y creo que es muy importante los carteles. De hecho, para mí debería darse en la categoría de premios un premio al mejor cartel, porque al final sintetiza lo que es la película en una imagen, es súper difícil y son muy icónicos, ¿no? Y en el caso de La piel del volcán me gustaba la idea esa de la iconografía, transformarla en que fuera visualmente muy claro que íbamos a ver 3 historias, ¿no? Y bueno, yo creo que lo logramos dentro de las posibilidades que habían. Luego te decidiste por 2 localizaciones para rodar. Cuéntanos un poco. Sí, por un lado, curiosamente dicen que uno no es profeta en su tierra. Yo no me considero profeta, pero sí que trabajo en mi tierra, ¿no? Tengo esa suerte y además me siento cada vez más valorado por parte de las instituciones, que también es algo que hasta ahora no me había pasado y no suele decirse, ¿no? Porque solo nos quejamos cuando van malas cosas, pero oye, cuando nos tratan bien y nos dan cariño y al final invierten en cultura, que es un bien, como decía Lorca, intangible. Él decía, si tienes un pan y una entrada de teatro, dame la entrada de teatro y luego el pan.
mira, ¿no? La importancia que le daba. Porque él decía que la entrada de teatro te iba a dar una cultura y unas posibilidades en la vida que te iba a hacer conseguir el pan después, ¿no? Y en el caso nuestro, pues fue así, tanto en Telde como en Valseguío han apostado, han colaborado muchísimo en las concejalías de cultura. Eso por un lado, y luego por otro que yo soy de aquí, de Telde, nací aquí, crecí aquí, y me parecía lógico contar las historias que yo me imaginé en las calles, ¿no? Porque al final cuando ves cine, quieres imitar el cine, y la gente lo que hace es imitar las películas americanas, pero ¿qué sentido tendría poner a unos gángsters neoyorquinos en Telde, ¿no? Por ejemplo? O un crimen brutal, con aquí, bueno, no suceden esas cosas de CSI Miami, ¿no? Entonces yo creo que en realidad lo que aprendí fue que los grandes cineastas lo que hacen es cuentan historias que les tocan el corazón y el alma. Tarkovsky contaba historias de Rusia, Kurosawa de samurái, John Ford del oeste, porque era americano, y Bertolucci de italianas y así, ¿no? Y al final, yo que soy canario y soy de Telde, pues es mi materia prima. Y después hay otra curiosidad también, y es que la productora casi que es tricefálica, ¿no? Sí, tenemos Doble 10 Canarias, que tiene mucha experiencia en televisión. Hormigas Negras, que es una empresa dedicada al mundo de la publicidad sobre todo, y ahora se están entrando en la ficción, porque como digo, Canarias no tiene una gran tradición en la ficción cinematográfica, entonces estamos todos como dando los primeros pasos, pero la verdad que es un placer ser acompañados por ellos. Y Proyecto Ventejuy, que es la productora que comparto con Pedro Pérez, que es mi socio, con el que hemos hecho los cortometrajes, minimetrajes, obras de teatro, y es una de las productoras de La Piel del Volcán. Luego, hemos dicho desde el principio que tú eres el director de la película, pero no solo eres el director, también eres guionista, o por lo menos co-guionista. Sí. Digamos que al principio escribía mis guiones por una necesidad, porque yo quería dirigir y nadie me los iba a escribir. Pero luego le cogí el gusto, porque escribir guiones, Chema, es un asunto bastante complejo en realidad. Sobre todo porque cuando uno escribe, la pulsión es ser literario, ¿no? Uno piensa escribir una novela, un cuento, pero el guión es todo lo contrario. Tienes que quitarle toda la floritura y dejarlo muy estructurado para que sea narrativamente sencillo de leer para el técnico de luces, para el sonidista, para el músico y para el actor. Y dar los códigos muy sencillos y quitarle cualquier elemento literario que sobre. Y entonces eso a mí me costó mucho al principio entenderlo y practicarlo, pero al final son para mí piezas indispensables porque las historias que cuento nacen del guión, ¿no? Y también hay una bicefalia, porque hay un montón de gente que ha participado en la creación de La Piel del Volcán. También hay una bicefalia, en este caso, en la dirección ejecutiva. Sí, claro. Al final el cine está hecho decía Orson Welles, ¿no? El pintor tiene un pincel, el escritor una pluma y el cineasta un ejército. Un ejército que está al servicio de contar tu historia. Y cada uno con un talento y una dedicación propia. Entonces eso es un equipo humano que al final somos coautores, ¿no? Participa mucha gente, el músico, por la gente. Yo salgo de la película y a veces me dicen felicidades por la música, qué bonita. Digo, yo no la compuse, no tengo ni idea. Pero tengo un músico muy bueno que me compone una vieja jazzy y yo a lo mejor le doy alguna orientación, alguna pauta, pero evidentemente la obra es suya. Luego lo mismo en producción, que consiguen los lugares para rodar, el habituallamiento, todo eso que es imprescindible. O el sonidista que pone el micro y el cámara, por supuesto, o sea, al final todos son imprescindibles, ¿no? Y hemos visto ahora el tráiler y nos hemos hecho una idea, pues, de esa imagen, de esa iconografía en movimiento que es la película. Pero de boca del propio director, un poco la sinopsis, sin desvelar nada más allá de lo que podamos ver a partir del día 21 de este mes. Sí, en un yacimiento ficticio aparecen dos cuerpos, uno de la época indígena con sus peculiaridades que los arqueólogos enseguida detectan por la datación de los huesos, por un poco cómo se enterraba. Ellos pueden saber de qué época es, evidentemente, y sale que es del siglo XV, ¿no? De la época esa. Y luego otro represaliado de la guerra, posguerra, de estos represaliados que hubieron más de 3.000 desaparecidos en 6 meses en Canarias, ¿no? El bando ganador tomó la justicia por su mano y digamos que desapareció tanta gente en Canarias con ese silencio y que aún sigue habiendo y digamos que heridas todavía que no han cicatrizado, pues aparecen estos dos cuerpos. Y a través de este descubrimiento, que es en el año 2020, ficcionamos esas dos vidas y descubrimos quiénes eran y cómo llegaron a
a ser enterrados juntos en el yacimiento. Eh, Nosotros hemos tenido también aquí en Espacios para Hablar historiadores con los que hemos hablado también de la historia de Canarias y casi siempre coinciden en que desde el momento de la conquista, bueno, pues hubo una parte bélica, evidentemente, como tal conquista, pero después la asimilación de la realidad entonces por ambas culturas terminó siendo armónica y, bueno, pues de ahí surgió la historia hasta como la vamos conociendo ahora, con otra parte bélica en medio, que en este caso es la de la Guerra Civil. Sin embargo, tú has preferido tocar un poco esto que ya has citado en varias ocasiones durante esta conversación, que es esas cicatrices que quedaron. ¿Tocas las cicatrices de las 3 etapas? Sí, bueno, en realidad cuando dicen que en Canarias fue, bueno, que hubo como que se pudo cohabitar después, pues porque una reprimió a la otra, ¿no? Eso es como tener un padre y una madre y enterarte que uno maltrataba al otro, ¿no? Y bueno, te haces una idea y de pronto despertas y dices, espérate, porque al final es verdad que somos, no podemos decir que somos guanches puros, pero tampoco somos españoles puros. Es decir, fue esa mezcla la que se dio aquí en Canarias, eso es una obviedad histórica, ¿no? Y a quien se le prohibió hablar su lengua fue a uno en concreto. Como a veces pena de cortarle la lengua si se le escuchaba hablar. O a quien se le prohibió llevar su vestimenta fue a uno. Entonces hubo uno represaliado, evidentemente, hubo uno que fue reprimido y aún así tenemos aún hoy en día resquicios, ¿no?, de esa cultura. Ahí está ese gofio que seguimos comiendo, ¿no? Incluso cosas del carácter, que lees las crónicas y nos parecemos mucho a lo que eran los indígenas canarios o cosas intangibles. Y digamos que el haber dicho, pues, de pronto, por ejemplo, lo que se decía antes, ¿no?, que todos los guanches se ven extinguidos, o que eran rubios ojos azules, o que esas mentiras que nos contaron, o el no contar la historia en el colegio, en los institutos, y no saber absolutamente nada de nuestra historia, sino 3 vaguedades mal cogidas con pinzas, ¿no? Eso al final es una tragedia, ¿no? Sabemos que una de las enfermedades más terribles que puede padecer un ser humano es el Alzheimer, que es no recordar, no tener memoria. Si no tienes memoria, dejas de ser tú. Pues un pueblo cuando no tiene memoria, ¿qué pueblo es ese? ¿No? Claro. Un pueblo inventado, que te han susurrado lo que eres, pero no es real. Antes nos comentabas que no es lo mismo, tú que eres escritor, no es lo mismo escribir una novela que escribir un guión. Cuando tú escribías el guión de La piel del volcán, Armando, ¿ya se te iba pasando por la cabeza el casting? Porque claro, hay que ir organizando los personajes. ¿Ya se te iba pasando por la cabeza el casting? Sí, en concreto el personaje, porque claro, cada uno de ellos interpreta a un personaje en cada época, ¿no? Entonces, por ejemplo, Michael Hernández interpreta a Usem, que es un indígena, a Roberto, que es un poeta republicano, y en la actualidad un periodista. Y entonces, sí que cuando escribía Usem veía a Michael la cara, ¿no? Cuando escribía a Segismundo, que es el personaje de Mingo Ruano en el año 41, veía a Mingo Ruano. Para la protagonista, el personaje femenino, que lo terminó interpretando Yanely Hernández, no veía a nadie, no le ponía cara, ¿no? Y tuvimos que hacer un casting. Y ahí sí, Yanely se acercó además con mucha humildad, porque ella es una estrella de la televisión. Y bueno, hizo el casting como otra cualquiera, y yo la traté además como, digamos, que artísticamente, que las demás tenían la misma oportunidad que ella. Incluso yo tenía algo de prejuicio, porque ha hecho lo que hace no tiene nada que ver con lo que vamos a hacer nosotros, que claro, está genial, sí. Hace reír a un montón de gente, eso es valiosísimo, pero no es algo dramático. Y de pronto hizo el casting y fue espectacular y la terminó escogiendo. Y claro, todo esto resulta que fue en medio de una pandemia. ¿Hace falta tener un cuajo para rodar una película en medio de una pandemia o cómo es lo tuyo? Bueno, todo el equipo. Digamos que hacer cine ya de por sí es dificilísimo, es un milagro. Yo cuando termina todo y ves la película terminada parece fácil porque lo ves todo empaquetadito, pero detrás hay un trabajo de años y de mucha planificación y de mucho esfuerzo y de dejarnos la piel, de buscar primero la financiación, que eso es una parte vital, luego ejecutarla bien, rodarla y postproducirla. Pero es que encima eso se le añade otra cosa, que es que en Canarias, como decía, no hay industria, no, porque tú vas en otro sitio un proyecto a una productora,
vas a una institución que están acostumbrados y lo manejan bien. Aquí no lo manejamos bien porque no sabemos hacerlo. Y luego, por otro lado, se suma lo que bien dices, que es la pandemia, que fuimos el primer rodaje que retomó el cine en Canarias. Y pensábamos que nos iba a costar mucho más, pero más allá de las medidas que nos tomamos muy en serio por la seriedad del asunto, el hecho de llevar mascarilla pronto se volvió anecdótico por la ilusión que nos daban, porque digamos que durante el confinamiento todo estaba tan oscuro y todo era tan aciago, ¿no? Daba mucho miedo al futuro, sobre todo el mundo del arte, que estamos siempre como a verlas venir. De pronto estar todos ahí trabajando juntos fue una experiencia bonita. Una experiencia bonita, entre otras cosas, porque si el futuro que se preveía era oscuro por el miedo a la pandemia, obviamente ponerle el poquito de luz de aquello de luces, cámara y acción, pues casi que creaba mucha ilusión, como bien dices, ¿no? Siempre que hablamos del elenco de actores solemos pues citar a los principales, ¿no? En este caso, pues Yaneli, Michael y Domingo, pero sin embargo también hay otra gente que participa y que en este caso, bueno, también tienen su protagonismo: Tony Baez, Guasimara Correa o Saray Castro. Además de todo, ya no el elenco de actores y de actrices, sino de más de 40 personas de equipo entre profesionales. ¿Cómo llevó el equipo esta fase que me comentas ahora de trabajar en medio de la pandemia? Pues yo creo que lo llevaron bien porque nos entusiasmaba la idea de estar trabajando, para empezar, ¿no? Porque muchos de ellos venían de trabajar en teatro, en la televisión, y estaba todo parado. Digamos que no solamente era el miedo a la enfermedad, sino también el miedo sobre todo al desequilibrio económico, ¿no? A ese tambaleo que de pronto era no trabajar, no tener ingresos. Porque claro, trabajar en este mundillo es muy difícil que sea algo fijo y evidentemente si no produces no ganas, ¿no? Y estamos todos muy felices trabajando, y además la historia nos tocó muy de lleno, primero porque entendimos pronto que no era una historia cualquiera, sino que era una historia que hablábamos sobre nosotros, ¿no? Y eso es lo bonito de hacer cine sobre las islas. Pero igual que le emocionará a Scorsese hacer historias de mafiosos italoamericanos, porque él es un italoamericano. Entonces, claro, si él hiciera una historia sobre Canarias, igual no le emociona un carajo. Ya. Pero, ¿por qué le emociona? Porque él dice, yo cuando me asomaba a mi ventana en Nueva York veía a mafiosos, ¿no? Y era mi realidad. Entonces la realidad de los que trabajaban en esa película era las historias que le contaban sus abuelos de la posguerra, ver las cuevas, visitamos algunos yacimientos, hicimos un poco de tocar el corazón. Se conmovían las cosas por dentro, ¿no? Exactamente. Y claro, esta movida por dentro emocional tiene que ver con mucha vinculación propia. Has elegido precisamente un equipo pues 100% canario. Sí, en la línea esta que te digo de hacer industria, porque igual que... Y me parece curioso, porque sí es verdad que es noticia, porque no se ha hecho, o no se suele hacer, sí se ha hecho evidentemente, pero no es algo común, y más que luego tenga un estreno comercial y que se ve como una cuestión empresarial, pero es que es lo normal en otros sitios. Quiero decir, a nadie se le ocurriría en Galicia, por ejemplo, decir, pero es que todos son gallegos. Claro, sí, es que aquí hay una industria, pero igual que hay una industria que hace en leche, igual que hay otra industria que hace en casas, claro. Igual que hay políticos, ¿no? A mí al principio, por ejemplo, hace 9 años, sobre todo me decían muchos políticos, ojalá tengas suerte y te vayas fuera, ¿no? Pensando que yo quería irme fuera, cuando yo estaba fuera y me vine, ¿no? Y fue una decisión. Pero claro, yo pensaba, yo como artista, no Armando Ravelo, que da igual, soy una persona normal, tirando a... Pero el artista es indispensable. Ojalá Galdós nunca se hubiese ido y en vez de contar los episodios nacionales de Lepanto, lo hubiese contado sobre la historia de la guerra de Guiniguada. Claro. Ahora la conoceríamos y estaríamos más orgullosos. Y está genial que Galdós naciera en Las Palmas, pero al final es una anécdota. Pero él hizo su carrera en Madrid y contó historias de allí, ¿no? Que está genial. Pero no hemos tenido una voz fuerte que hable desde aquí en la narrativa. Entonces, eso claro que emociona más y nos toca a todos. Claro, y en esta línea, como me estás comentando, bueno, pues has elegido precisamente contar historias que en este caso pues son marcadamente locales, incluso lo han calificado algunos medios de comunicación.
Esto, La piel del volcán, ¿es una puerta que se abre para seguir contando historias de Canarias? Sí, bueno, es que en realidad Bergman decía, el director sueco decía, no hay nada más universal que lo local. Cuando tú escudriñas mucho lo local, terminas descifrando lo universal, porque los códigos son los mismos, ¿no? No es muy diferente una persona que fallece un padre y lloras igual siendo indio que siendo japonés, que siendo, ¿no?, africano. Esos sentimientos son universales, el amor, el odio, la venganza, son universales. Lo que cambia es la forma, y además eso es lo bonito, la diversidad, que es algo que se nos está olvidando la humanidad, ¿no? Aceptar la diversidad. Y no solamente aceptarla, sino admirarla y amarla. Y nuestra propia diversidad como pueblo, y ofrecerla, ¿no? Porque imagínate, Chema, qué aburrido sería un jardín lleno de margaritas solo. Es mucho bonito cuando hay una rosa, cuando hay una margarita, cuando hay un clavel. Y Canarias tiene que ofrecer al jardín que es el mundo su drago. Y decir, esta es nuestra aportación. Somos un pueblo pequeñito en 7 islas en el Atlántico, pero digno y merecedor de tener voz como cualquier otro. ¿Ya tienes en la cabeza lo que va a ser después de La piel del volcán? Sí, siempre esta profesión, otra cosa que tienes que planificar bien si quieres mantenerte, ¿no? Porque esto conlleva tanto trabajo y tanta dedicación que si termináramos y no tuviésemos nada, empezar de cero, nos llevaría de nuevo mucho tiempo, ¿no? Entonces, en paralelo, vas creando los cimientos del próximo proyecto. ¿Y el próximo proyecto, que es también en la mesa de los mayores? Sí, vamos a hacer un largo y vamos a intentar dar un pasito más, porque siempre tenemos esa ansia. Decía Kurosawa, yo hago la próxima película a ver si me sale mejor. Y a mí me pasa eso un poco. Con esta estoy muy, muy satisfecho con La piel del volcán, pero siempre quiero llevar un poquito más allá y decir, a ver la próxima si me sale mejor. Y vamos a seguir contando historias de Canarias, porque John Ford hizo 25 películas del oeste. A mí todavía me quedan 24, ¿no? para cogerle. Bueno, y por ir terminando, Armando, fechas, estrenos, ¿qué es lo que, una vez que ya está parida La piel del volcán, qué es lo que le queda por delante en cuanto a la proyección ya, que se estrena el próximo día 21? 21 de mayo, viernes, se va a estrenar en las salas comerciales de todas las islas, en los cines. Ya están las entradas a la venta, de hecho hay preventa, los cines están muy contentos con la película. Vamos a hacer ese recorrido, vamos a estar, bueno, lo habitual, 2-3 semanas, y si el público responde seguirá, esperemos que así sea. Y luego seguramente pues tendrá también una vida un poco más adelante, o bastante más adelante, en alguna plataforma, saldrá en formato más doméstico. Y bueno, festivales y eso, que yo no soy muy de festivales, pero a las productoras siempre, hombre, nos viene bien tener ese recorrido también, y vamos a ver qué tal. Pues Armando Ravelo, director y guionista de La piel del volcán, muchas gracias por haber querido estar aquí en Espacios para Hablar en Gran Canaria Televisión, en tu pueblo, a anticiparnos qué es lo que vamos a encontrarnos cuando el día 21 vayamos a ver la piel del volcán. Muchas gracias, como digo, por haber querido estar con nosotros. Y bueno, sabes que aquí en Gran Canaria Televisión y en Espacios para Hablar concretamente tienes tu casa cada vez que quieras contarnos lo que se te apetezca contarnos. Muchísimas gracias, Chema. Un placer. Y a ustedes, señoras y señores, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Espacios para Hablar, que saben que es un programa que se hace exclusivamente para personas como ustedes. Los dos aquí juntos, de épocas tan distanciadas en el tiempo. Tu piel es la piel del volcán. 21 de mayo en Cines de Canarias.